Gracias por charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Pablo Moyano y Héctor Daer manifestaban la contundencia de un paro que, insisto, le voy a preguntar a Néstor antes que nada, gracias por charlar un ratito con nosotros. ¿Sirve de algo el paro, Néstor? Sí, siempre, Enrique. Mira, un paro nacional es una confrontación de la clase trabajadora con el Estado y con las empresas, que por supuesto, donde pudieron, trataron de quebrarlo. Desde este punto de vista siempre es político un paro nacional. Enfrenta una política global. Tal cual. Y creo que como pocas veces la clase obrera tiene motivos para un paro nacional. Esto no quita que no haya habido motivos bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Por supuesto hemos criticado la cooptación de las centrales obreras a un gobierno que ajustaba con el FMI. Pero hoy por hoy el plan de guerra de Milei está afectando a todos los sectores de la clase trabajadora, jubilados, activos, desocupados. Y el paro ha sido muy fuerte, Enrique. A ver, pero muy ¿lo puede fuerte. llevar adelante y protagonizar una dirigencia sindical que está, si se quiere, muy cuestionada por parte de la sociedad? Digamos, ¿pueden ser ellos los que lleven adelante esto con una posibilidad, si se quiere, de triunfo? Bueno, vos ahí tenés dos preguntas. Una, la CGT que tenemos y las CTAs que tenemos y los sindicatos que tenemos son estos. Los trabajadores se valen de las herramientas que tienen. Es decir, ¿quién puede convocar un paro nacional hoy en la Argentina? La CGT y acompañar las CTAs. Ahora, si lo van a llevar a la victoria, ahí te metiste en una pregunta profunda. ¿Vos qué crees? Muy profunda. No tienen la menor voluntad. Ha habido una negociación. Bueno, entonces no sirve, Néstor, el paro. No. El paro sirve porque se expresan millones de trabajadores y se abre un proceso que hay que ver cómo sigue. Porque la CGT, la cúpula de la CGT no está sola en el mundo. Te voy a dar un dato. A ver. El paro fue dominguero en Buenos Aires. Paro de 0 a 24 sin movilización. ¿Estamos? Sin embargo, hubo movilizaciones masivas en Córdoba, en Rosario, en todo el cordón industrial de Rosario, en Neuquén, en Comodoro Rivadavia, en distintos lugares del país, incluso en el interior de la provincia, Varadero, Bahía Blanca. Hubo movilizaciones. Los camioneros en Comodoro Rivadavia presentan una foto aérea de una concentración de camiones y trabajadores impresionante. Es decir, que la CGT le garantizó un paro matero a la Casa Rosada en Buenos Aires. Nosotros ¿qué reclamamos? Un paro de 36 horas, que empieza con una movilización de millones, capaz de derrotar el plan Milei. Bueno, esa es nuestra batalla. Pero y te digo algo, en el día del paro hubo una conferencia de prensa, ahora te escucho, de los sindicatos combativos, de los movimientos piqueteros, el SUDNA, GD, ADEMIS, la Unión Ferroviaria Oeste del Pollo Obrero, todo el sindicalismo combativo diciendo, acá estamos, garantizamos este paro, pero vamos por un paro de 36 y a rodear el Congreso el día que se trate la ley en el Senado. A ver, eso era un poco lo que te quería consultar en cuanto a lo que el gobierno recepcionó de esto. ¿Ustedes creen que el gobierno recepcionó un paro masivo y tomó cuenta de esto como para proceder a hacer algo a partir de mañana? Digo, porque son pocas horas recién del paro de ayer, ¿no? Los golpes siempre se sienten. La marcha universitaria movilizó 1 millón de personas en todo el país y el gobierno sintió el golpe. Ahora, no aflojó la guita en las universidades, armó una reunión de Petovelo con el rector Helpi, pero la plata no apareció, y mucho menos para el salario de los docentes universitarios. Se va a plantear una continuidad. Bueno, ahora sintió el golpe del paro, no te quepa ninguna duda. Y esto influye en paritarias, en el problema de los despidos. Argentina está entrando en una recesión económica pavorosa. Algunos hablan de depresión, porque marzo ha caído 21% la industria, 42% la construcción. Deflación, depresión, un montón de palabras asociadas a la economía que la gente común desconoce, digamos. Bueno, deflación
te la debo, digamos. Se puede haber por eso, pero digo, son moderado un poquito la inflación. Ahora, depresión económica es lo que tuvimos en la pandemia. Sí. Caída de 10% del Producto Bruto, el país parado. Esto es equivalente a cuando estuvimos encerrados, Enrique. Es brutal. Los datos son bastante. De hecho, marzo fue un mes en donde estos datos tendrían que ser todo lo contrario, porque se reactiva la producción industrial, económica, y no sucedió. No, al contrario. Fue una caída brutal. Y vos tenés grandes problemas, contradicciones, que aparte tiene la política económica, ¿no? Porque por una parte, por ejemplo, en el neumático abren las importaciones. El gremio del neumático fue al paro general el martes, 2 días antes del paro general del 9, que también paró. Y en Pirelli pararon 3 días porque hay 200 retiros voluntarios, hay 500 retiros voluntarios en Toyota. Se está armando una cadena de suspensiones y despidos terrible. Sin embargo, no es lo que manifiesta el gobierno esto, digamos. El gobierno dice que este es el camino y que a través de esta situación, que es, insisto en la letra, esa B corta se profundiza, pero repunta a corto plazo. Vos no tenés esa misma mirada. No la ve. El gobierno no la ve. Como dice Milei, no la ve. No, lo que está ocurriendo es el comienzo de una recesión de características gigantescas. Y esto va a plantear conflictos muy graves, porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, abren las importaciones y al mismo tiempo mantienen el 17,5% de impuesto país que va a los insumos. Por ejemplo, el caucho tiene un gravamen del 17,5%, que es el 40% del componente de una cubierta. Y al mismo tiempo bajan el arancel de importaciones para destruir la industria argentina, que produce, bueno, con 3 grandes fábricas. Y vos tenés ese tipo de planteo. El impuesto país es una contradicción total con el tema libertario y el levantamiento del cepo y todo lo demás. Es hoy un 2% del Producto Bruto. A la Camesa, bueno, Camesa debe miles de millones de dólares y le quiere pagar con un bono. Bueno, ya no lo aceptaron. Ya no lo aceptaron. Tiene el 50% del valor. Dice, no, esto es default. No lo aceptamos. ¿Se podría tomar como parámetro, como termómetro, que este tipo de movilizaciones o de situación conflictiva en los distintos sectores industriales, gremiales y demás, podría tomarse como termómetro que sería un triunfo todo este escenario, en tanto y en cuanto la ley no pasa el Senado, esta ley base? Sí, claro, sería un triunfo del movimiento popular. ¿Por qué? Porque incluye una reforma laboral histórica, la peor desde la dictadura. Nos vuelve al siglo XIX. Imagínate que hasta 5 trabajadores ya no son empleados, son trabajadores independientes. Carecen de todo derecho: aguinaldo, vacación, indemnización, seguridad social, no tienen derecho, lo cual es un golpe adicional a la seguridad social, al sistema previsional, que ya se ve afectado por la derogación de la moratoria. Vos sabés, Enrique, que en los 4 primeros meses del año, de enero a abril, 8, en realidad 7,6 para ser exacto, personas de cada 10 que se jubilaron lo hicieron por moratoria. Claro. Quiere decir que esto ya es van a parar todos a la PUAM, que es una pensión asistencial, 80% de la mínima, no llega ni a la canasta de indigencia, no tiene derecho a pensión. Bueno, pero es la todo esto que vos planteás con un rol de un Estado, con todo esto que vos planteás de un rol del Estado fundamental, está claro que este gobierno no va a andar ese camino, digamos. O sea, en donde la presencia del Estado, por como vos lo manifestás, es fuerte, a ellos no les interesa esto, digamos. Entonces, sí, no ahí van a entrar. De hecho, han tenido una situación de conflicto en el tratamiento del dictamen para que pase al Senado, en la Cámara de Diputados, con la diputada Miriam Bregman, donde le decía a ustedes, por la izquierda puntualmente, no manejaron ni una fotocopiadora, digamos. Eso, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Como un agravio hacia la fuerza de ustedes que, en definitiva, busca desacreditarlos? Por supuesto, tienen mieditis, porque de este péndulo hacia ultraderecha
que están experimentando millones de trabajadores azorados, porque muchos lo votaron a Milei, Enrique. Sí. Muchos trabajadores... Sí, sin lugar a duda, para que le dé el porcentaje no que te le dio. quepa ninguna duda. Y hoy no llegan a fin de mes, son despedidos, tienen que mantener a sus padres porque la jubilación ha sido literalmente destruida. El 40% del ajuste de los primeros meses es los jubilados. Sí. Ahí puso el centro. Es decir, acá se está produciendo una rápida experiencia política. Creo que no tenemos que dejar pasar la ley base, creo que es una reforma histórica, porque vos un salario lo peleas mañana. Cuando perdés derechos laborales en esta magnitud, son derechos que nos llevaron un siglo de lucha. Y ahí es donde la izquierda creo que es una gran potencial alternativa política en el campo, desde el campo de los trabajadores, que son los grandes afectados. Le sacaron las multas al que emplea en negro, Enrique. ¿Eso va a combatir el empleo en negro o darle impunidad lo va a propiciar? No, todo indica que eso lo impulsaría, digamos. Lo va a impulsar. A ver... Milei quiere la Argentina del siglo XIX con la miseria de los conventillos, porque eso es lo que él nos dice de aquella Argentina agroexportadora de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. A ver, Néstor, hace mucho tiempo que venimos hablando, pero ¿por qué en este último tiempo, irrumpió Milei con una llamativa popularidad, si se quiere, y ese lugar, quizás te hago casi siempre la misma pregunta, ¿por qué ese lugar no lo ocupa la izquierda, digamos? Bueno, hay muchos motivos. Vos te das cuenta que hay una tendencia internacional, porque es Bolsonaro en Brasil, que gobernó, perdió por un punto con Lula, es Donald Trump, es Meloni en Italia, es decir, vos tenés un cuadro internacional donde en el marco de la crisis, guerra en Medio Oriente, con la masacre palestina, guerra en Ucrania, un enfrentamiento de características imperialistas, es decir, un cuadro mundial que está prohijando este tipo de tendencias. Pasó en los años 20 con el crecimiento del fascismo, del nazismo. Ahora, al mismo tiempo, esa polarización va generando procesos de rebelión popular. Mira los estudiantes norteamericanos que se levantaron sin antecedentes de la guerra en Vietnam contra la masacre del pueblo palestino, incluso estudiantes judíos. Es decir, se va a ir produciendo en los pueblos del mundo y también en la Argentina una polarización entre esta ultraderecha que viene a practicar la masacre social y una clase trabajadora que está obligada a defenderse y tiene que buscar una alternativa política. Ya para ir culminando, al comienzo de la entrevista vos me manifestabas, que lo dijo públicamente el Pollo Sobrero, un posible paro de 36 horas, ¿no? En este escenario en donde pareciera que en algunos sectores la popularidad del presidente y del gobierno no disminuye, o al menos no tan tajantemente, ¿vos crees que es viable un paro de 36 horas? Digamos, ¿se sostiene? Digamos, ¿la gente lo va a bancar? Digamos. Mirá, sí, porque en muchos lugares de trabajo hubo polémica sobre este paro. Porque dice, es un paro de 24 aislado, sin movilización. La CGT son los gordos que ya nos entregaron a la reforma laboral con Menem, que no le hicieron ningún paro al gobierno de Alberto Fernández, que nos perjudicó, bli, 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 bli. Cuando vos planteás por abajo una continuidad que pueda derrotar el plan económico, el trabajador lo mira de otra manera. Por otra parte, si ves que el 23 de abril salimos 1 millón a la calle por la convocatoria en defensa de la universidad pública y de la educación en cierto modo, vos te das cuenta que puede haber millones de trabajadores que ganen la calle. Creo que la CGT lo trata de evitar. La CGT tiene su propio susto de la masividad del paro. Se ha instalado un debate, porque Daer dijo el día que se trate la ley no movilizamos. Pablo Moyano dijo eso lo vamos a discutir. Los gremios aeronáuticos ya convocaron a movilizarse. Bueno, le tocan intereses muy puntuales. Absolutamente. Y en el Senado está en debate si va a andar la privatización de aerolíneas, está en debate el impuesto a la ganancia en los salarios.
volvieron con el impuesto a la ganancia en los salarios. Bueno, si y quedaba alguien, hay sectores, digamos, que con los aceiteros, los bancarios, digamos, que los afecta principalmente. y a los petroleros que perdón. han parado masivamente el acero, el petróleo, pararon masivamente en la Patagonia, Aluar. Son sectores que los afecta, el propio neumático. ¿Sabés qué pasa, Enrique? Quedaba un solo sector pequeño relativamente hoy en la Argentina que puede ganar un salario equivalente a una canasta familiar y ahora le cortan la cabeza con el impuesto al salario. Milei no ha dejado títere con cabeza en el pueblo trabajador. El capital financiero celebra, pero creo que en la Argentina somos 47 millones y Milei se va a llevar varias sorpresas.